buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Bobadilla. Me complace, como les decía, darles la bienvenida a estas nuevas sesiones del campus virtual de ACPO. Recuerden que este es un espacio en el que compartimos conocimiento y buscamos fortalecer básicamente a la comunidad de especialistas en periodoncia. Esta charla de hoy se titula Tratamiento de recesiones gingivales múltiples, la cual estará a cargo de la doctora María Marta Fernández. Ella es especialista en periodoncia y es doctora en odontología de la Universidad de Buenos Aires. Hoy también nos acompaña la doctora Alejandra Sabogal. Ella es odontóloga de la Universidad Autónoma de Manizales y es especialista en periodoncia y medicina oral de la Universidad El Bosque de Bogotá. La doctora Sabogal es además la vicepresidente de ACPO Nacional. Así que a la doctora Sabogal le doy las gracias por acompañarnos nuevamente en este tipo de sesiones y le doy las buenas tardes. Bienvenida, doctora Sabogal. Muchas gracias, Nicolás. Les doy la bienvenida a todos a esta tarde académica. Estamos de regreso en nuestro campus virtual ACPO. Les saludamos a todos los miembros de las diferentes asociaciones científicas, a los miembros FIC, a los miembros CEPA, a todas las personas que se conectaron de otros países. Un agradecimiento muy especial a la doctora María Castés. Doy la bienvenida a la doctora María Marta Fernández. Ella nos acompaña el día de hoy desde la ciudad de Buenos Aires. Como lo decía Nicolás, la doctora María Marta es doctora en odontología de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en periodoncia y obtuvo un premio con su tesis de doctorado en el 2012, tiene un fellow de ITI, es profesora adjunta de la Universidad de El Salvador, también es profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, es dictante de cursos de posgrado en cirugía periodontal y estética en implantes, es conferencista nacional e internacional. Igualmente, autora y coautora de trabajos de investigación en odontología, miembro de diferentes asociaciones científicas, ejerce la práctica privada en periodoncia e implantología. Doctora María Marta, bienvenida a nuestra tarde de hoy, a nuestra tarde académica, a nuestro campus virtual ACPO. Es todo suyo el auditorio. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Acá es un poco más tarde en Buenos Aires. Es casi de noche. Bueno, nuevamente les digo buenas tardes a todos. Es un honor estar compartiendo con ustedes este espacio de actualización que hacen habitualmente ustedes en la Asociación Colombiana de Periodoncia y Osseointegración. Quería darle un agradecimiento muy especial al doctor Felipe Vieiras por haberme convocado, a la doctora Alejandra Sabogal también, porque bueno, están dirigiendo maravillosamente bien esta asociación colombiana, y también quería agradecerles a la doctora María Castés, que fue con quien estuve en contacto y a través de quien llegué a conocerlos a ustedes. Como dice el título de esta presentación, la idea es que charlemos sobre cuál es el tratamiento de recesiones gingivales múltiples y qué características tienen estas recesiones y qué pros y contras tenemos como para poder encarar el tratamiento de las mismas. Bueno, nuevamente con ustedes. Vamos a ver que la estructura de esta charla va a ser la siguiente. Vamos a hablar sobre generalidades de las recesiones gingivales, definir de qué se tratan estas lesiones, por qué se generan, y ver cuál es la clasificación actual, ya que han habido varias disponibles. Por otra parte, algo que realmente como clínicos nos interesa y nos preocupa mucho, que es conocer cuáles son los factores que van a afectar el pronóstico de nuestros tratamientos, como para de esa manera poder estimar un plan de tratamiento real, que tenga objetivos claros, y sobre todo objetivos predictibles, ¿no? Que podamos alcanzar un objetivo planificado, pero con certeza. Por otro lado, vamos a ver que vamos a poder utilizar para estas técnicas injertos de tejido conectivo y matrices colágenas, o no utilizarlas, veremos cuándo utilicemos unas y otras, y todo esto al final lo iremos resolviendo a través de casos clínicos, de 6 casos clínicos diferentes, en los cuales con tratamientos diferentes, y de esa manera concluiremos con esta presentación. Bien, cuando hablamos de cirugía plástica periodontal, sabemos que este tipo de cirugías se encargan de corregir, o se ocupan de corregir
deficiencias mucogingivales, como por ejemplo puede ser una corona clínica insuficiente, la ausencia de tejidos queratinizados, la presencia de recesiones gingivales, también pueden corregir fenotipos gingivales delgados, ausencia de papilas interdentales y colapsos de rebordes edéntulos, como estamos viendo en las fotos de abajo. Y precisamente en esta conferencia vamos a hablar sobre las recesiones gingivales múltiples. ¿Cómo se define recesión gingival? Significa, o se define como la localización del margen gingival apical al límite amelocementario, como estamos viendo acá en esta diapositiva, donde tenemos en esta fotografía, donde tenemos marcado el límite amelocementario, y cómo ese margen gingival ya no se encuentra cubriéndolo o al mismo nivel. ¿Qué características pueden tener estas lesiones? Pueden ser lesiones que se presentan únicas o en forma múltiples. Son de alta prevalencia en nuestra sociedad, en algunas personas aparecen antes de los 20 años de edad. Y están asociadas, por sobre todas las cosas, a problemas estéticos, que hoy que la estética tiene una importancia tan grande en nuestros pacientes, es muchas veces motivo de consulta. Por otro lado, en algunos pacientes las recesiones gingivales están asociadas a hipersensibilidad muy severas, que la verdad que complican en la vida cotidiana e incluso complican la higiene bucal. Por otra parte también son lesiones que, otra de las características que tienen es que en muchas situaciones, en muchos pacientes, dificultan mucho la higiene bucal. Entonces son lesiones que conviven con un grado de inflamación mayor al que uno pretende para estar en salud, y de esa manera tienden a ser progresivas. Por otro lado, muchas de estas recesiones gingivales, al dejar expuesta una superficie que no está preparada para estar en la boca, como es la superficie radicular, lo que generan habitualmente, y muchas veces se ven asociadas a caries, a la presencia de caries y a lesiones cervicales no cariosas, que también generan pérdidas de la estructura dentaria, que recordemos que esta estructura dentaria, las pérdidas de esta estructura dentaria son irreversibles. No hay manera, hasta el día de hoy, de regenerar ni dentina, regenerar cemento radicular, como para poder devolverla esa estructura. Por eso es una de las razones muy importantes por las cuales debemos tratar estas recesiones gingivales. Y por otro lado, como comenté anteriormente, muchas veces estas lesiones son progresivas, ya sea por la dificultad de la higiene bucal y muchas veces porque es parte de las características de estas lesiones. Y esto también está directamente relacionado con lo que vamos a ver ahora, que es la etiología, que es muy importante, como en cualquier patología, para poder tratarla y poder sobre todo mantener los resultados a lo largo del tiempo. Es muy importante que entendamos cuáles son los factores que llevaron a la génesis de estas patologías. Entonces, vamos a ver que siempre que hablemos de recesiones gingivales no va a haber una única causa, y vamos a estar clasificando a las causas, la etiología, en dos factores, en factores desencadenantes y factores que son predisponentes. Los desencadenantes obviamente van a actuar como un factor de base o predisponente. Dentro de los desencadenantes tenemos el cepillado traumático, que es uno de los más conocidos, los que más difusión ha tenido, el que más se conoce por el público en general. A veces, pero hay otros que no los asociamos tan directamente con recesiones gingivales, como por ejemplo la presencia de piercings en la boca, piercings linguales sobre todo, o piercings en el labio, que pueden desencadenar recesiones localizadas. También tratamientos tan aparentemente benévolos o con poca morbilidad y con pocas secuelas, como es un blanqueamiento dental ambulatorio no controlado, puede generar en un fenotipo fino recesiones gingivales.
También movimientos ortodóncicos o restauraciones que no cumplen con los requisitos de una buena restauración, es decir, prácticas iatrogénicas pueden desencadenar o generar una recesión gingival, hábitos nocivos también, y por supuesto la presencia de un proceso inflamatorio como es la enfermedad periodontal. Estos factores deben, como dije anteriormente, actuar sobre un terreno predisponente. Y un terreno predisponente es, por ejemplo, un fenotipo fino, un fenotipo gingival fino, que muchas veces está asociado a un fenotipo periodontal, también a una característica de escasa cantidad de tejido óseo, no solamente de tejido blando. Por otra parte, también otro factor predisponente es la falta de suficiente encía queratinizada. La mal posición dentaria también puede ser otra de las causas de otro factor predisponente sobre el cual cualquiera de estos factores que nombré anteriormente actúen y terminen generando una recesión gingival. Por otra parte, movimientos ortodóncicos que se generaron reticencias, entonces tal vez en un fenotipo gingival grueso, en toda la boca, en algún sector de la boca en particular, puede haber un fenotipo gingival fino. ¿Por qué? Porque un movimiento ortodóncico no controlado, que retiró a una pieza dentaria de su posición, y entonces en ese lugar en particular, ya no, la pieza dentaria no cuenta con tabla vestibular, y la encía se ve muy delgada y puede estar comenzando una recesión gingival. Por eso es muy importante que la evaluación del fenotipo gingival la hagamos en toda la boca, pero también lo hagamos en forma localizada, sitio específico también. Y por otra parte, otro factor que es entre los colegas, al menos en Argentina, es bastante conocido como generador de recesiones gingivales, que son los frenillos de inserción alta, que son importantes, pero no son tan indispensables, no hay tantas recesiones gingivales que estén directamente asociadas a frenillos de inserción alta. Así que bueno, ahí conociendo la etiología, cuáles son los factores causantes, es que vamos a poder, luego de haber hecho un tratamiento exitoso, mantener ese resultado a lo largo del tiempo. Bien, vamos a hablar de clasificación. Y solamente les voy a presentar dos clasificaciones, porque son muchas, algunas, por ejemplo, la de Pini Prato, que está en relación con la superficie dentaria también. Vamos a encarar estas dos, que son las que están basadas en la probabilidad, la predictibilidad de lograr cobertura radicular. La más tradicional, la más utilizada, que es la clasificación de Miller, en el cual tenemos 4 clases. La clase 1, que es la presencia de la recesión gingival, se encuentra, no alcanza el margen gingival, que es el que migró obviamente, no llega a la línea mucogingival y hay ausencia de pérdida de inserción a nivel mesial y distal de la pieza. En la clase 2, la pérdida de inserción a nivel proximal tampoco está presente. La diferencia es que esta recesión ya avanza y llega o sobrepasa la línea mucogingival. En cuanto a la clase 3 de Miller, vamos a ver que son las recesiones, aquellas recesiones que alcanzan o sobrepasan la línea mucogingival, pero en las cuales, por sobre todas las cosas, hay pérdida de inserción a nivel proximal, o también puede ser que la pieza se encuentre en una malposición, y estos factores pueden impedir o bajan la predictibilidad de lograr el 100% de cobertura radicular. Y en las clases 4, esta recesión es más avanzada, puede sobrepasar la línea mucogingival, y las pérdidas de inserción a nivel proximal ya son severas. Como todas las clasificaciones, es muy difícil que una clasificación cumpla con todos los requisitos necesarios como para poder hacer el diagnóstico correcto de nuestros pacientes, o estas patologías en nuestros pacientes. Por eso es que van apareciendo nuevas clasificaciones, y por eso es que Cairo, ya en el año 2011, presentó una nueva clasificación, basándose en la de Miller, que
aporta algunos datos que simplifican esta forma de clasificar nuestras recesiones gingivales. Y por eso Francesco Cairo define a las recesiones de tipo 1, aquellas recesiones gingivales en las cuales no hay pérdida de inserción a nivel proximal, no se visualiza el límite amelocementario ni a mesial ni a distal del diente. Ahí ya está hablando algo de la posición dentaria también. En cuanto al tipo 2 de recesiones de Cairo, son aquellas en las cuales la recesión gingival está asociada a pérdida de inserción a nivel proximal. Pero esta cantidad de pérdida de inserción es igual o menor a lo que es la medida de la recesión vestibular. Es decir, esta medida que estamos viendo desde acá hasta el margen gingival es, es mayor o igual a la pérdida de inserción a nivel proximal que hay. Y en la clase 3 de Cairo, que es la de peor pronóstico, son aquellas recesiones en las cuales la pérdida ósea, la pérdida de inserción a nivel proximal es mayor a la recesión gingival. Como todas las clasificaciones, dije, la de Cairo es más completa, nos ayuda aún más con el diagnóstico, pero todavía le faltan algunas cosas. Porque, por ejemplo, una situación clínica como la que estamos viendo ahora, que tradicionalmente, al no observarse pérdida de inserción a nivel proximal, uno puede decir que esta recesión gingival, sobre todo en la pieza 41, es una recesión gingival de Miller tipo 2, porque sobrepasa a la línea mucogingival que estamos observando acá. No tiene un buen pronóstico en algunos otros sectores, o complica la técnica debido a la malposición dentaria. Entonces es una clasificación que no considera, por ejemplo, la alineación dentaria. Por otra parte, en situaciones como la que estamos viendo ahora, recesiones gingivales múltiples en el sector anteroinferior, bien en esta vista de frente podemos observar recesiones generalizadas, más marcadas en los incisivos laterales, pero una foto de frente no nos sirve, tenemos que ver la vista de perfil, y ahí estamos viendo qué importante es la migración de estas piezas dentarias fuera de la arcada. Por eso es que digo que esta clasificación carece también de hablar, o de falta, mencionar la posición dentaria, que también es muy importante a la hora de hacer el pronóstico de nuestros tratamientos, ¿no? Y como dije recién, bueno, falta estimar o hablar de la posición dentaria en la arcada, y en casos severos como este, vamos a ver que también carece de algo muy importante. Fíjense la importante migración de estas piezas fuera de la arcada dental que hay. Ahora, cuando vemos estas recesiones y las comparamos con las del lado derecho, podemos pensar que las del lado derecho son recesiones más fáciles de tratar porque son menos importantes en cuanto a superficie radicular mencionada, expuesta al medio bucal, pero si miramos con atención, vamos a entender que no estamos teniendo en cuenta algo que es importantísimo para el pronóstico de nuestros tratamientos, que es la superficie, el tejido interproximal disponible, porque este tejido interproximal lo que nos va a permitir, nos ayuda un montón, es a poder nutrir nuestros colgajos, a poder nutrir nuestros injertos. Entonces sería ideal que en un futuro podamos contar con una clasificación de recesiones gingivales que considere estos tres ítems también. No lo hay porque al día de hoy es muy difícil poder clasificar estas tres condiciones. Pero bueno, cuando lo logremos, cuando la periodoncia mundial haga esta clasificación, nos va a ser de mucha utilidad. Bien. Por eso, hablar de recesiones gingivales, hablar de tratamiento de las mismas, implica el entender
qué potencial biológico de cobertura tiene cada una de estas recesiones gingivales que vamos a tratar. Entonces, vamos a ver qué factores pueden afectar, cuáles son los factores que intervienen en el pronóstico de las recesiones gingivales. Y entonces, son muchos los autores que los han venido estudiando, pero por ejemplo, en un artículo de Otto Serf del 2016, publicado en el periodo Ontology 2000, él menciona que existen factores que están relacionados con el paciente, como por ejemplo la genética, el hábito de fumar, la salud sistémica de nuestros pacientes, la edad, hábitos de higiene, y hay otros factores que están relacionados con el sitio, como por ejemplo, que si hay profundidad de sondaje del vestíbulo disponible, qué ubicación tiene el defecto, si es en el sector anterior, inferior, o si es en el anterior superior, por ejemplo, la extensión y la anatomía del defecto, el espesor del colgajo, entre otras cosas. Y en particular, la cantidad de densidad queratinizada, por ejemplo, también. Entonces vamos a ver que uno de estos factores, porque sería muy largo y nos demandaría mucho tiempo tratar cada uno de ellos, uno de los factores de mucho peso que tenemos que considerar es el espesor del colgajo. Y es algo que se viene estudiando y que ya en el año 1999, Valdi y el equipo Pini-Prato y todo su equipo de trabajo hicieron un estudio donde evaluaron el colgajo desplazado coronario sin colocar injerto y midieron el espesor de este colgajo. Este estudio se realizó en 19 pacientes con clases Miller de 1 y 2 únicas, y lo que ellos hacían era, bueno, obviamente controlar el espesor del colgajo en la parte media de este colgajo desplazado coronario. Y lo que se vio es que cuando el colgajo, había un valor de quiebre, que es este que estamos viendo acá, que es 0.8 milímetros de espesor del colgajo a nivel vestibular. Cuando el colgajo medía más de 0.8 milímetros, se podía obtener, ellos obtuvieron de hecho, 100% de cobertura radicular en las clases Miller 1 y 2. Cuando el colgajo medía menos de 0.8 milímetros, empezaron a tener distintos porcentajes de cobertura radicular, pero siempre sin alcanzar el 100% de cobertura. Por lo tanto, cuando nuestros colgajos a nivel vestibular, cuando nuestra recesión gingival presente en la parte más apical de la recesión un espesor delgado de menos de 1 milímetro, es conveniente, sabemos que solamente el colgajo desplazado coronario puede ser insuficiente como para lograr un resultado exitoso y el 100% de cobertura radicular. Más recientemente, en 2016, Francesco Cairo, con Cortellini y Tonetti y colaboradores, también realizaron otro estudio donde midieron en este modelo lo que hicieron fue también trabajar sobre el colgajo desplazado coronario, y este modelo lo que hacía era relacionar la interacción de este procedimiento quirúrgico con el espesor gingival. Y otra vez lo mismo, eran en ambos trabajos, en el anterior también, recesiones gingivales, en este caso de hasta 3 milímetros de profundidad, en las cuales agregaban un injerto de tejido conectivo, y veían que cuando el espesor era menor a 0.8, se vio asociado a, digamos que el agregado del injerto de tejido conectivo, cuando el espesor era menor o igual a 0.8, se vio asociado a un aumento de la cobertura radicular. Es decir, que estamos viendo acá la intersección de estas curvas. Si el colgajo medía menos de 0.8 milímetros y se agregaba un injerto de tejido conectivo, ese aumento de espesor mejoraba la posibilidad de cobertura radicular. Ahora, cuando el colgajo realmente mide más de 0.8 milímetros, y sobre todo más de 1 milímetro, ya no es necesario colocar un injerto de tejido conectivo. Entonces tenemos que tener muy presente que eso podría llegar a rozar el sobretratamiento. Entonces este trabajo otra vez habla de un valor mínimo o un valor importante de espesor, que es 0.8 milímetros, en el cual veremos si
adicionamos un injerto de tejido conectivo o una matriz de colágeno, y del caso contrario, si el espesor es mayor a esto, podemos considerar la posibilidad de hacer un colgajo desplazado coronario sin necesidad de utilizar este tipo de injertos. Bien, Sofía Aroca y su grupo, en este caso con Máximo De Santis, también estudiaron otros factores, y en este caso ellos lo utilizaron, la técnica que estaban evaluando, es la técnica de tunelización. Y entonces, dentro de estos factores pronósticos que van a afectar a la evolución de nuestras recesiones radiculares, encontraron lo siguiente. Ellos plantean este factor que es muy importante, el DCP, que es la distancia entre la punta de la papila y el punto de contacto. Si esta distancia, bueno, hicieron todo su trabajo de investigación, y lo que vieron es que digamos, las recesiones gingivales estaban presentes en maxilar superior, como estamos viendo acá. En maxilar superior siempre tienen mejor pronóstico que cuando están relacionados, mejor potencial de recobertura radicular que cuando estamos en maxilar inferior. Fíjense que para el maxilar superior, esta distancia, bueno, siempre se puede lograr más 100% de cobertura que en maxilar inferior. Primero por eso. Por otro lado, volviendo a el índice DCP, cuanto más corta sea esta distancia entre la punta de la papila y el punto de contacto, mayor probabilidad o mayor va a ser el porcentaje de recubrimiento radicular. Entonces, si tenemos pacientes en los cuales nuestras recesiones gingivales son de maxilar superior y esta distancia mide menos de 3 milímetros, las probabilidades de cobertura radicular, ahí está. Si piden menos de 3 milímetros, fíjense como en maxilar superior esa posibilidad de cobertura radicular es bastante alta, 0.89%, pero para las mismas condiciones, el mismo espesor, en mandíbula, ya las probabilidades son otras, las estimados de la probabilidad de cobertura. Entonces, en las recesiones gingivales múltiples de clase 3 que fueron tratadas con una técnica de tunelización, no comenté que en realidad la técnica de tunelización que sugiere la doctora Sofía Aroca y su equipo de trabajo para recesiones de clase 3 es la técnica, la MCAT, que es la técnica de tunelización modificada con un desplazamiento coronario. ¿Okay? Entonces, en estos casos, en estas recesiones gingivales múltiples de clase 3 tratadas con la técnica MCAT de tunelización, el injerto de tejido conectivo es fundamental porque, entre otras cosas, le va a dar soporte al tejido que es desplazado en forma coronaria y también va a mantener a la papila en posición. No lo aclaré, pero lo aclaro ahora, que en esta técnica de tunelización, no es a diferencia de la técnica de tunelización clásica, que solamente tuneliza a nivel vestibular, en estas hay un despegamiento de toda la papila a nivel proximal. Es decir, que se tuneliza, se levanta el sobre también a nivel proximal. Bien. Otro factor importante a tener en cuenta es el fenotipo gingival. Y para ello vamos a ver que Rasperini y Contabelli, entre otros, estuvieron estudiando la relación que existía entre el fenotipo gingival y el outcome, el éxito de esta técnica de colgajo desplazado coronario, el CAF. Para ello lo que hicieron fue hacer un estudio prospectivo multicéntrico y evaluaron qué influencia tenía el espesor del fenotipo para el éxito de del Coronary Advanced Flap, el CAF. Ellos en realidad dividieron, tienen una sonda milimetrada, cuentan con una sonda milimetrada de colores por Jufredes, en los cuales pueden clasificar en 4 tipos, no en fenotipo fino y grueso, sino en fenotipo fino, intermedio, grueso y muy grueso.
Y vieron, vieron que el fenotipo también está asociado, el fenotipo grueso y el fenotipo muy grueso actúan iguales y están asociados a mayor probabilidad de cobertura radicular que un fenotipo fino. Por sobre todas las cosas, fíjense que la gran diferencia se da siempre con el fenotipo fino. El fenotipo gingival no afectó los resultados cuando se utilizó CAF y el injerto de tejido conectivo, obviamente. Este estudio lo que evaluaba era el Coronary Advanced Flap solamente. Si estamos colocando un injerto de tejido conectivo, es más que obvio que estamos cambiando el fenotipo. Por eso vale esta aclaración. Bueno, otro factor que se tuvo en cuenta como factor pronóstico en estas recesiones gingivales es la localización del diente, de qué diente estamos tratando. Y entonces también Zucchelli y Tabelli evaluaron en muchos estudios si había una influencia o no en la localización de los dientes con la posibilidad de éxito del colgajo desplazado coronario. Y lo que se vio es que los dientes anteriores tienen mejor pronóstico que los dientes posteriores, es decir, que el resultado que se logra y también se mantiene en el tiempo, más que en el sector posterior, y también que hay un mejor pronóstico del lado derecho y que del lado izquierdo en las recesiones gingivales que tratemos. Los resultados van a ser más exitosos a largo plazo y a mediano plazo también del lado derecho que del lado izquierdo. Y esto está asociado con el hábito de higiene del paciente. En general los pacientes, hay mayor porcentaje de la población que es diestra, entonces se pilla como fuerte el lado izquierdo y por eso hay una tendencia a lograr menor porcentaje de cobertura radicular. Bien. Entonces, vamos a ver que en un paciente como el que estamos, vamos a ir más a la clínica ahora. Entonces, en un paciente como el que estamos viendo, que presenta recesiones gingivales múltiples con malposición dentaria en maxilar superior y en maxilar inferior, tenemos que tener en mente, cuando vemos un caso así, que la probabilidad de cobertura radicular y el éxito también a nivel estético es mayor por un tema de localización dentaria en el maxilar superior, de localización dentaria y de un montón de otras características, como por ejemplo la presencia de fondos de surco más importantes, el menor tironeamiento muscular que en el maxilar inferior, donde muchas veces la inserción muscular es tan firme y por la forma en que se insertan los músculos en este sector, tiende a hacer que nuestra recesión gingival recidive y que la cobertura radicular sea menor en nuestras técnicas. Bien, otro punto importante a tener en cuenta, como habíamos dicho antes, en la papila interdental, porque no es lo mismo considerar la papila del lado izquierdo que la del lado derecho en cuanto a la longitud y al ancho que presenta. Entonces, en cuanto a la longitud, lo importante es que tenemos que mirar con mucha atención las papilas interdentales, porque eso nos va a dar una relación directa con la posibilidad de desplazarla coronariamente. Es decir, que en el caso de la izquierda tenemos más probabilidades de poder hacer todo este desplazamiento del margen gingival hasta acá, por la presencia de esta papila de gran longitud. No así en este caso, que prácticamente el desplazamiento que vamos a hacer a nivel coronario va a ser nulo, o mínimo. El ancho de la papila, como mencioné anteriormente, también es muy importante, porque no es lo mismo contar con la papila de la izquierda que la de la derecha, y esto está relacionado con el aporte vascular que da la papila anatómica, que en general es o despegada por naturalización en forma parcial, o digamos es cortada, o es la papila la que va a nutrir a nuestro colgajo desplazado coronario a nivel proximal. Así que es muy importante y el pronóstico cambia drásticamente en las recesiones del lado izquierdo que del lado derecho. Bien. Y también, obviamente, la posición dentaria y esa distancia que mencionaba la doctora Aroca, que la vemos muy claro aquí,
como el SDSP, estamos viendo la distancia que hay desde el límite amelocementario, digamos, no desde el límite amelocementario, sino desde la relación de contacto, fíjense acá, y la papila, la punta de la papila. Muy bien. Entonces, el análisis de la papila interdental nos da muchísima información como para poder elegir la técnica, porque va a afectar en forma directa la técnica que elijamos. Y también va a afectar, obviamente, la probabilidad de cobertura total. Muy bien. Y también el doctor Otto-Surf agrega, en los últimos años, ha agregado otro grupo de factores que están relacionados con el pronóstico, que son los que están relacionados con la técnica quirúrgica, que obviamente van a afectar la estabilidad de la herida y van a afectar el aporte vascular, entre otras cosas. Para todas ellas, algo que es muy importante, voy apurando porque si no, no vamos a llegar a los casos clínicos, algo que es muy importante y que ha mejorado mucho el pronóstico y los resultados de nuestras cirugías para cobertura radicular es la microcirugía. Microcirugía que puede ser realizada con microscopio o con lupas. Lo que me refiero es a que es un proceso que cuenta en el cual interviene la magnificación, que puede ser o de lupas o como dije anteriormente, como un microscopio como estamos viendo, acompañado por una buena iluminación y por instrumental adecuado, por supuesto. Para instrumental chiquito, delicado, idealmente como en este caso, que es, estamos hablando de metales que son flexibles, que uno puede doblar, tunear, como para dejarlo ad hoc, un instrumento ad hoc, y poder trabajar con mayor precisión. Entonces, esta conjunción de magnificación con el instrumental adecuado, una buena iluminación y el mejoramiento de las técnicas plásticas y la sutura, realmente han potenciado los resultados de nuestras cirugías plásticas enormemente. Bien, la microcirugía es clave para estos resultados. Bien, vamos a seguir hablando de otros factores más, que por ejemplo, la eficacia del túnel. La técnica de tunelización es un procedimiento que es muy efectivo para hacer de cobertura radicular. Podemos lograr un promedio de cobertura radicular de 82% en recesiones únicas y de 87% en recesiones múltiples. ¿Y por qué es esto de que las técnicas de tunelización tenemos mejores resultados en las generalizadas que en las recesiones gingivales únicas? Bueno, la explicación de esto es que es más fácil levantar un colgajo y lograr mayor desplazamiento, no levantar un colgajo, hacer una tunelización, hacer un sobre, cuando tenemos muchas piezas, cuando están involucradas varias piezas, que cuando estamos hablando de una recesión gingival única. Entonces el doctor Tabelli, que es realmente un excelente periodoncista, que ha sido muy prolífero en estos últimos años a nivel de investigación, la cantidad de trabajos que presenta y todas las variables que ha estado estudiando y todas las revisiones sistemáticas que ha realizado sobre un montón de variables que afectan la cirugía plástica periodontal y la perimplantaria. Realmente es maravilloso el trabajo que hizo y que seguirá haciendo el doctor Tabelli. Bueno, este trabajo obviamente muestra esto, tiene mejores resultados las técnicas de tunelización en las recesiones gingivales múltiples. Y otra cosa también, otra variable que estudiaron es el acondicionamiento de la superficie radicular, que muchas veces nos preocupa mucho, cómo debemos tratar ese sustrato dentario para lograr el éxito de nuestras coberturas radiculares. Entonces evaluaron a través de revisiones sistemáticas cuál era el efecto del EDTA, del EDTAC, como acondicionador de la superficie radicular. Y el EDTAC es considerado, parece ser que para el medio ambiente, bueno, es más biocompatible, y por esa misma razón, cuando uno hace una decontaminación de la superficie radicular con EDTAC, deja un medio más biocompatible y la adhesión celular y la proliferación se realiza en forma más rápida y mejor que cuando solamente hacemos un acondicionamiento con raspaje mecánico de la superficie dentaria.
Y también un estudio reciente lo que demostró es que el acondicionamiento con EDTA lo que hizo fue minimizar la contracción del coágulo y ese microgap que había entre la superficie radicular y el colgajo. Entonces, de alguna manera, el acondicionamiento con EDTAC está demostrando, este es un estudio en animales, ha demostrado que estabiliza mejor al coágulo. Así que es un resultado muy favorable y es algo a tener en cuenta. Vale la pena por eso presentarlo. Y a la hora de elegir qué técnica vamos a utilizar y si vamos a utilizar injertos o no, es clave que tengamos siempre en consideración esta publicación que realizó la doctora Martina Stefanini junto con todo el grupo del doctor Zucchelli para guiarnos a la hora de decidir qué técnica vamos a utilizar. Entonces esta es muy extensa, pero vamos a solamente marcar que tenemos nodos. Nodo 1, que habla sobre la superficie dentaria y si hay o no lesiones cervicales y pérdida de sustancia en la raíz del diente. El nodo 2 es el que habla sobre la pérdida de inserción a nivel proximal. En el nodo 3 vamos a tener en cuenta esta posición que hablábamos anteriormente, que a veces faltan las clasificaciones. ¿Cuál es la posición bucal, vestibular de nuestra pieza dentaria con recesión? Y en el nodo 4, algo que también nos importa mucho, que es la presencia de tejidos queratinizados. Entonces, vamos a ver en este nodo, como para mencionar una variable más a tener en cuenta, que si el tejido queratinizado mide más de 2 milímetros, sabemos que con un colgajo desplazado coronario solamente, no podemos hacer solamente un colgajo desplazado coronario sin necesidad de colocar ni injertos de tejido conectivo ni una matriz. Este nodo 4 nos va a ayudar mucho a la hora, sobre todo de saber si vamos a utilizar una matriz o un injerto de tejido conectivo o nada, o solamente el desplazamiento coronario según la técnica que decidamos utilizar. Si el tejido queratinizado es menor o igual a 2 milímetros, vamos a medir el espesor de ese tejido. Por eso dice GT, que es gingival thickness, que vamos a ver que si mide más de 1 milímetro, es igual o más de 1 milímetro, como habíamos mostrado en los trabajos de Baldi y en el de Cairo, vamos a hacer solamente el colgajo desplazado coronario, sin necesidad de colocar un injerto. Ahora, si tenemos tejido queratinizado de menos de 2 milímetros y el espesor del mismo es menor a 1 milímetro, la indicación es hacer un colgajo desplazado coronario con un injerto de tejido conectivo, y no pensar tal vez tanto en una matriz. ¿Por qué? Porque aparentemente, por lo que demuestran entre los trabajos, el científico, lo que está demostrando la evidencia científica al día de hoy, es que el injerto de tejido conectivo tiene mayor capacidad de mantener, de estabilizar nuestro colgajo desplazado coronario en posición. Por esa razón es que es muy importante esto. Y si el tejido queratinizado es menor a 1 milímetro, podemos utilizar, por supuesto, bueno, como dijimos anteriormente, un colgajo desplazado coronario más un injerto de tejido conectivo, o directamente podemos hacer esa técnica o podemos hacer una técnica de tunelización, ¿sí? El MCAT que habíamos mencionado en el trabajo de Aroca anteriormente, que es la tunelización modificada con avance coronario. Bien. Entonces, vamos a pasar a esto, y vamos a ver el tratamiento de recesiones gingivales múltiples, que como dijimos anteriormente, podemos considerar utilizar o no injerto de tejido conectivo, o matrices, pero cuando decidamos el injerto de tejido conectivo, sepamos que sigue siendo el gold standard, sigue siendo el injerto ideal o el complemento ideal cuando es necesario a nuestras técnicas plásticas. ¿Por qué es el gold standard? Porque permite que se revascularice ese injerto realmente en la zona, induce a una diferenciación a nivel epitelial, y también tiene estabilidad volumétrica a lo largo del tiempo. Es un tejido vivo que sigue proliferando y que según de qué partes del paladar venga, tiene la capacidad de aumentar su volumen a lo largo del tiempo. Entonces contamos con varios sitios de toma de estos injertos.
que irá variando. Podemos hacer como la técnica clásica de una sola incisión, de nivel de premolares. A nivel de premolares, este injerto, lo que se puede hacer es tomar injertos de gran longitud. Es una zona que en general es amplia para la toma, y el injerto tiene unas características menos fibrosa, y como estamos viendo acá en la foto, más vascularizada, y puede tener restos de tejido, mayor proporción de tejido graso y de tejido adiposo también. Sí, para poder hacerlo, obviamente no vamos a entrar en detalle en eso, pero necesitamos tener un espesor adecuado de tejido conectivo en el paladar. Tenemos que evaluar la zona dadora, tenemos que hacer un sondaje, bueno, medir ese espesor y ver si esta técnica se puede realizar. Cuando tengamos paladares que en la zona de premolares tienen poco espesor, conviene hacer otras técnicas y optar con técnicas como lo que estamos viendo a continuación, que es la toma de un injerto epitelizado que se desepitelice después fuera de la cavidad bucal. Entonces eso permite dejar en la zona dadora, una zona cruenta, con menor espesor de la herida. La profundidad de la herida es menor. Bueno, y es lo que mencioné realmente, pueden tomar injertos, fíjense de qué longitud, no es solamente, está bien, aquí nos estamos yendo al área de premolares, pero si tenemos poco espesor, tranquilamente podemos hacer este tipo de tomas, desepitelizándolo fuera de la cavidad bucal, de zona de molares, donde vamos a tener un injerto más fibroso, y de esta zona que también va a ser más fibroso que tomándolo con la técnica de una única incisión, porque la porción de tejido conectivo más fibrosa, con mayor cantidad de fibras colágenas firmes, la tenemos inmediatamente debajo del epitelio. Por eso es que vemos que hay diferencias visuales con el injerto que había mostrado anteriormente. Bien. Bien, y ahí vemos los diferentes tipos de injerto, como acá está siendo desepitelizado. Bien. En cuanto a las matrices, vamos a hablar del mucoderm, que es una matriz dérmica porcina de colágeno tipo 1 y 2, que tiene estabilidad volumétrica, entre otras cosas es muy importante, es muy linda para la manipulación, se hidrata por 20 minutos, y luego se puede hasta suturar. Y es totalmente reabsorbible al cabo de 2 o 3 meses. Se puede utilizar tanto en cirugía periodontal, perimplantaria también, aumentos de reborde. Varios estudios la han evaluado, sobre todo mucho con coronal y advanced flap, y también mucho con tunelización, y es altamente exitosa. Bien, otra vez lo mismo que les había mencionado antes. Vamos a pasar rápido esto, para que no se nos haga tan tarde. Bueno, una única cosa más, nada más del nodo 3 que quería mencionarles, que la malposición vestibular, la malposición hacia las piezas que están muy hacia vestibular, siempre debemos considerar la opción de hacer un movimiento de ortodoncia y ubicarlo nuevamente en la arcada antes de la cirugía periodontal. Hay que evaluarlo, porque el pronóstico de nuestra recesión, cuando ocurre este movimiento ortodóntico, mejora. Entonces, muchas veces, después de la ortodoncia, puede ser incluso que logremos casi la resolución de recesiones gingivales menores, pero sea como sea, vamos a tener una situación mucho más favorable para nuestras técnicas plásticas. Por el solo hecho de estar revolviendo esa pieza dentaria a la arcada dental. Bien. Como en este caso, por ejemplo, que vemos que es un canino que está totalmente fuera de la arcada, es un canino que estaba retenido, que por técnicas quirúrgicas y luego por ortodoncia fue ubicado y no pudo ubicarse en mejor posición que esta. En estos casos, a la hora de elegir una técnica quirúrgica, podemos utilizar un colgajo desplazado coronal, pero debemos utilizar injertos de tejido conectivo y no utilizar matrices en estos casos, porque los injertos de tejido conectivo han demostrado estabilizar mejor, como dije anteriormente, ese colgajo desplazado coronario que las matrices. Bien.
Entonces, vamos a los casos clínicos. Y vamos a empezar con el primer caso. Los primeros 3 casos clínicos van a ser de maxilar superior, recesiones múltiples en maxilar superior, como estamos viendo en este caso 1. Ella es una paciente, Camila, de 23 años de edad, que presenta recesiones desde los premolares del lado derecho a los premolares superiores del lado izquierdo, como estamos viendo en las vistas de perfil. Entonces vamos a utilizar un colgajo desplazado coronario. Bien, que es el colgajo en el cual lo que vamos a hacer es hacer una serie de incisiones oblicuas, midiendo y considerando siempre una recesión principal, en este caso es la recesión del canino, y a través de una serie de incisiones oblicuas vamos a levantar colgajos de espesor parcial, total y parcial, para poder desplazar esta papila quirúrgica que diseñamos y ubicarla sobre la papila anatómica, y lograr de esta manera un efecto de desplazamiento coronario y también un efecto de rotación de esta punta de la papila en este sentido, para poder cubrir esta zona y bajar a este nivel, hacer un efecto de arco y poder cubrir nuestras recesiones gingivales múltiples. Bien, ahí estamos viendo las vistas laterales. Entonces el diseño, siempre que es así, muchas veces yo opero todo el maxilar superior en una única cirugía, obviamente para no generar desarmonías estéticas por falta de asimetría, ¿no?, en el maxilar superior. Y en este caso, porque fíjense el canino, como tiene qué poca, casi inexistente cantidad de tejido queratinizado a nivel apical de la recesión, y una mucosa muy finita, una encía muy finita en esta porción. Por esa razón es que debo utilizar un injerto de tejido conectivo, en este caso, y elegí esta técnica que es el colgajo desplazado coronario, como dije anteriormente. Entonces empiezo por el lado derecho, voy a pasarlo un poco más rápido. Nuestra recesión gingival, o la que elegí, es la del 13. Ahí están las incisiones iniciales generadas. Luego, a nivel, obviamente, como vamos a hacer el lado izquierdo también, vamos a tunelizar. Esta es la única papila en la cual no hacemos incisiones oblicuas en ella, solamente tunelizamos para lograr movilidad en esta porción de nuestro colgajo. Y ahí estamos tomando un injerto de tejido conectivo con una técnica trapdoor a nivel de molares. El injerto es muy pequeño porque solo lo vamos a colocar a nivel del canino. Entonces ahí está ubicado el injerto suturado al lecho con sutura reabsorbible de 7 ceros, la PGA. Bien, y luego reposicionamos nuestro colgajo. Obviamente, previo acondicionamiento radicular con NetTac, y en este caso también la utilización de Endogain, de amelogeninas. Bien, del lado izquierdo exactamente lo mismo, la misma técnica. Ahí vemos las incisiones ya trazadas. Como había más piezas que necesitaban injerto, porque había escasa cantidad de tejido queratinizado y muy pocos espesores a nivel del canino y del premolar, decidí tomar un injerto más extenso y ubicarlo solamente en esas 2 piezas que necesitaban ese refuerzo. Ok. Y ahí están suturados, y 30 días después, fíjense qué buen resultado clínico vemos y la resolución completa de estas recesiones gingivales. Vamos a ver el caso 2, también recesiones gingivales múltiples. Fíjense qué avanzado que está la recesión y la pérdida de tejido, ya como hay una lesión cervical no cariosa, una pérdida de volumen de esta raíz, un aplanamiento, ya dejó de ser convexa, es totalmente cóncava, y es una lesión que muchas veces termina en caries. Por lo cual esta situación obliga a la utilización de o un injerto o una matriz. Y en este caso puntual, la propuesta, y realmente la paciente no quería injertos de tejido conectivo, había que poner gran cantidad de volumen de matrices, de injerto, hubiera tenido que poner una importante cantidad de injerto de tejido conectivo en el lado derecho y el lado izquierdo,
Y la verdad que desde que contamos con el Mucoderm, por ejemplo, con estas matrices de nueva generación que son mucho más anchas, que tienen una posibilidad de manipularlo excelente, la verdad que es una opción que considero muy a menudo. Y esta fue la razón por la cual la paciente aceptó operarse, el hecho de poder utilizar una matriz y no tener que hacer una toma de injerto de tejido conectivo del paladar. Entonces el Mucoderm viene en 3 tamaños diferentes. En este caso, para hacer recesiones de 16 a 26, lo que yo habitualmente hago es comprar una matriz, la de mayor tamaño, que es la de 40 por 30 milímetros, y como no trabajo en tándem, completo primero el lado izquierdo. De hecho, antes de pasar al lado izquierdo, lo que hago es recortar la matriz de entrada y utilizar una porción de ella para el lado derecho. Esa porción la comienzo a hidratar al inicio de la cirugía, porque tiene que estar 20 minutos hidratada en solución fisiológica. Entonces lo que hago es cortar, una parte la guardo para el lado izquierdo, y la parte del lado derecho la coloco a hidratar en solución fisiológica. Y cuando estas matrices se hidratan, aumentan un poco el espesor. Fíjense la diferencia de la característica visual que tiene la matriz recién colocada en solución fisiológica con respecto a la que ya está hidratada. Fíjense cómo tiene un aspecto más biológico, digamos, ¿no? Y tiene la manipulación justa como para poder trabajarse a partir de los 19-20 minutos de hidratación. Ahí vemos cómo estoy levantando, acabo de levantar un colgajo de espesor parcial, esa papila quirúrgica. Bien, cómo tunelizo, como mencioné anteriormente, a nivel de la papila entre los 2 incisivos centrales, cómo coloco EDTAC en gel, dejo 2 minutos, lavo profusamente, y ahí desepitelicé ya las papilas, la papila anatómica, como para poder continuar con la colocación de la matriz. Y eso es lo que acabo de hacer en este momento. Fíjense que la matriz, muchas veces, a pesar de haberla cortado por la mitad, termina teniendo mucha altura, y es necesario acortar esta altura. Debemos colocarla, esta matriz, un poco más, tiene que tener más altura que nuestros injertos de tejido conectivo, que a veces con 5 milímetros es suficiente. Bueno, en estas matrices idealmente debería tener unos milímetros más, 5, 6, más de 5 milímetros, y no solamente 4. Bien. Y lo mismo del otro lado, exactamente lo mismo. Como dije, son matrices que permiten suturarlas. En este caso las suturé directamente con las suturas suspensorias. Al pasarlo por el colgajo también tomé la matriz, y de esa manera la suturé rápidamente. Y este es el aspecto que tiene este caso a los 2 meses de haberlo realizado. De esto a lo que vimos recién. Bien, vamos a ver el caso 3. Y esta paciente es una paciente, valga la redundancia, me estoy dando cuenta ahora, de clase 3, que se está preparando su boca para las cirugías ortognáticas para poder ubicar sus maxilares. Entonces, mientras está esperando ese tratamiento, realizó las cirugías plásticas. Y vamos a ver que en este caso, vamos a ver en detenimiento cómo son estas recesiones gingivales, que no son tan marcados en los centrales, pero sí es más pronunciada, sobre todo a nivel del 13 y del 12. Ahí también podemos observar de perfil cómo existe pérdida de sustancia, pérdida de superficie radicular, y qué poca encía queratinizada tiene en la parte apical, y cómo toda esta pieza claramente está muy avestibular, como estamos viendo acá, más avestibular la raíz. Entonces, lo que del otro lado, que también las recesiones son menos marcadas, pero en este punto sí es importante, y hay una pérdida importante de volumen de tejido radicular. Bien. Vamos a pasar a la próxima. Bien. Ahí están las incisiones ya realizadas. Levantado el colgajo y desepitelizadas las papilas, y debido a las características que tenía la porción apical
de esta recesión principal del 13, decidí combinar ambas cosas. ¿Por qué muestro este caso? Es un caso muy reciente de hace 15 días atrás. Podemos hacer lo que queramos, podemos utilizar solo injerto de tejido conectivo, solo matrices, o como en este caso, combinar ambas cosas. Por un tema de estabilidad, por la poca profundidad del vestíbulo, decidí que era más confiable realizar un injerto de tejido conectivo en el 12 y en el 13, y dejar del 11 al 25 la utilización de matrices, y poder tratar de esta manera las recesiones gingivales del 16 al 26 en una única cirugía. Muy bien. Y ahí es el injerto que tomé de zona de molares, desepitelizado fuera de la boca, para cubrir esas recesiones que mencioné anteriormente, y un poco la del 14 también. Ahí está suturado. Y ya había puesto, ya cuando más o menos voy tanteando que me faltan 20 minutos, pongo a hidratar nuevamente la Mucoderm en solución fisiológica, y ahí comienzo con las recesiones del lado izquierdo, y trazado las incisiones, ya levantado el colgajo, desepitelizado las papilas, acondicionado la superficie radicular, y ahí estoy ubicando esta matriz con un punto tractor, para llevarlo hasta el 11. Muy bien. Y ahí ya está suturada todo nuestro colgajo desplazado coronario. Y esta es la vista 14 días de ayer lunes. Exactamente. Bien, vamos a ver otro caso también en el mismo lugar, pero esta vez tratados no por colgajo desplazado coronario, sino que en este caso hago spoil y les digo que lo traté con una tunelización. Voy a hablar 10 minutos más. Me autorizaron a poder hablar más de 1 hora. Espero que no estén en desacuerdo. Les pido disculpas a la audiencia, pero me parecía bueno, me dijeron que podía hacerlo y lo voy a hacer por eso. Entonces ahí estamos viendo las recesiones de frente y de perfil. Ahí estoy haciendo la tunelización. Siempre comienzo por la parte central con el tunelizador recto. Una vez que está bien liberado nuestro túnel, nuestro bolsillo, tomo el injerto de tejido conectivo del paladar solamente para adicionar en el 23 y 24, porque consideré que en la zona anterior no era necesario adicionar por el espesor gingival del colgajo, el espesor que iba a tener este colgajo, no era necesario colocar un injerto de tejido conectivo. Y ahí estoy suturando el injerto de tejido conectivo, y ahí ya está totalmente suturado todo. Bien, este es el aspecto de la cirugía, el postoperatorio, y esto era como estaban las recesiones al inicio, antes de hacer el tratamiento. Fíjense qué buena armonía que se logra con ambas técnicas, y en este caso, como evidenciamos que era importante la utilización de un injerto de tejido conectivo en esta zona para reforzar ese espesor tan delgado de la mucosa. Bien, vamos a ver un caso también donde vamos a ver maxilar superior e inferior del mismo lado, del lado izquierdo. Es un paciente de sexo masculino, el resto eran todas mujeres, que así se presentó por primera vez a la consulta. En el sector anterior evidenciamos inflamación, necesidad de realizar tratamiento periodontal, pero a nivel posterior estamos viendo las recesiones gingivales, que eran el motivo de la consulta, porque en este caso estaban acompañadas de excesiva hipersensibilidad. Paciente con muchísima disconfort a la alimentación y al cepillado. Por eso es que vino, y están asociadas a las recesiones gingivales y están también asociadas a estas afracciones que estamos viendo acá. Bien. Entonces decidí utilizar también pacientes que no querían injerto de tejido conectivo. Entonces, desde que tenemos estas matrices, se pueden trabajar tranquilamente, y los pacientes y nosotros también estamos agradecidos por eso. En este caso, en el maxilar superior, decidí realizar un colgajo desplazado coronario con el uso de Emdogain y obviamente Mucoderm. Y ahí están trazadas las incisiones. La incisión en la recesión principal es la del 24, o elegí que fuera la del 24. Vemos que las recesiones realmente se extienden hasta el segundo molar, hasta mesial del segundo molar.
Ahí estoy colocando las amelogeninas, Emdogain, sobre la superficie radicular. La superficie radicular tiene que estar bien limpia, como para que estas amelogeninas sean efectivas. Y ahí está ubicado ya la matriz colágena y la sutura realizada. En el maxilar inferior decidí hacer una técnica de túnel, utilizando también el Mucoderm y el Emdogain. Bien. Ahí todos los pasos, ya está levantado el túnel, la colocación del Emdogain, y la ubicación con punto tractor nuevamente de esta matriz. Y fíjense que como en las tunelizaciones y digamos, en recesiones tan poco profundas, no podría colocar una matriz más alta, no necesito tampoco una matriz que tenga una longitud mucho mayor. Entonces recorto la matriz, la dejo más angosta, y sí me tengo que asegurar de ubicarla bien en posición, que quede coronaria y que no quede muy apical. Entonces ahí la ubico y la suturo, y luego esta parte de acá la ubiqué hacia atrás, sin obviamente levantar esta papila, porque es una tunelización pura, como estamos viendo ahí. Bien, este es el resultado a los 3 meses. Fíjense cómo de esta situación, terminamos en esta situación, luego de haber partido con esta situación. Bien. Vamos a ver entonces por último unos casos faltan 5 minutos y les prometo terminar y cuarto, con la resolución de casos en el maxilar inferior, en el sector anterior, que es la zona más complicada para trabajar. Y vamos a ver este caso de una paciente de mujer, donde podemos observar que recesiones muy avanzadas, con un fenotipo gingival delgadísimo, con ausencia de tabla vestibular, podemos anticipar esto. Obviamente la posición vestibular de las piezas, la falta la delgadez del espesor del colgajo en esta zona, la tracción de los músculos, el poco fondo de vestíbulo que tenemos, inserción de músculos muy importantes como mencioné recién, todas cosas que nos juegan en contra y que dificultan la técnica. Bien, en estos casos, y como son pacientes que, bueno, es importante pedir tomografías, podemos pedir tomografías porque sabemos que estamos ante un fenotipo periodontal fino, ya no solo un fenotipo gingival, es un fenotipo periodontal fino, porque tampoco hay tabla vestibular. Bien. Entonces, la técnica va a ser un colgajo desplazado coronario modificado con un injerto de tejido conectivo en este caso, por esto de que el injerto de tejido conectivo es el gold standard, y para esta técnica en particular va a reforzar o va a dar mayor estabilidad en casos tan severos como este a nuestro colgajo desplazado coronario. Bien, ahí está levantado el colgajo, la toma del injerto. En injertos tan largos, a veces es una sola toma, en este caso es una paciente que operé en un curso, entonces me permitió mostrar 2 técnicas diferentes, la técnica en una sola incisión y una técnica trapdoor en el sector posterior, pero siempre de un único hemimaxilar. Bien, ahí están los 2 injertos suturados, podría haber sido uno continuo, pero en este caso por objetivos didácticos y porque lo decidí hacer de esta manera, tomé 2 injertos separados con técnicas diferentes. Ahí está reposicionado coronariamente y suturado el colgajo, y fíjense como 3 meses después, este es el aspecto que presenta estas recesiones y cómo ya está reforzado este fondo de surco, dándole mayor estabilidad a largo plazo. Y el último de los casos va a ser este, en el cual también es el sector anterior-inferior, con recesiones muy marcadas a nivel de los 2 centrales. Es una paciente que está terminando un tratamiento de ortodoncia. En realidad está en tratamiento, es un tratamiento muy extenso, que el motivo de consulta fue por estos frenillos, por estas 2 recesiones, y a ver de qué manera podíamos mejorar las condiciones antes de terminar la ortodoncia. Estas son las vistas de perfil, fenotipo muy delgado, y la pérdida de volumen proximal que podemos observar en estos casos. Siempre la visión lateral es clave, y la visión oclusal. Fíjense cómo la papila interdentaria y todo el tejido interdentario entre estos 2 incisivos inferiores falta tejido a nivel proximal. Muy bien.
Entonces es un fenotipo fino, el frenillo labial tiene una inserción alta y hay escasa encía queratinizada. Entonces lo que hicimos, incisiones, otra vez la misma técnica, el colgajo de espesor obviamente mixto, porque es parcial, total parcial. Y en estos casos, el maxilar inferior realizo una musculotomía para liberar la inserción muscular en el sector anterior. Bien, acondicionamiento de la superficie radicular. Me gusta hacer este acondicionamiento con el TAC antes de desepiterizar las papilas para proteger esta área, ¿sí? Porque por más que el TAC es en gel, puede afectar los vasos que se encuentran en esta área tan importante proximal. Bien, ahí está ubicada la matriz. Y ahí vemos la técnica de sutura, que se hace compleja cuando tenemos los brackets puestos, pero bueno, se puede. Y ahí está el mucoderm suturado. Es muy importante esto, fijémoslo en posición, pero no invadamos esta parte, por favor. Cuando coloquemos nuestros injertos, no debemos invadir la papila desepitelizada, la papila anatómica desepitelizada, porque esto es lo que le va a dar el éxito y la nutrición en la parte más coronaria de nuestro colgajo. Y así es como sigo colocando el endogame y suturando y reposicionando nuestras suturas a nivel coronario, y este es el postoperatorio. Bueno, les pido disculpas porque me extendí con el horario, y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme al respecto. Doctora, muchas gracias por la exposición. Entonces, como lo anunciamos al principio, nos apoyamos nuevamente en la doctora Alejandra Sabogal, quien ha seleccionado con seguridad algunas preguntas de las varias que han llegado, y les agradecemos a los asistentes. Entonces, las dejo a ustedes dos para que entremos a esta sección de la respuesta a las preguntas de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Hemos tenido muchísimos mensajes de agradecimiento y de admiración por su excelente fotografía. En cuanto a las preguntas, pienso que podemos empezar por las técnicas, yendo en orden. ¿Usted qué técnica prefiere? ¿Un colgajo desplazado coronal, un túnel, para empezar a hablar un poco de suturas y acondicionamientos de la superficie radicular, que son las preguntas que vienen más adelante? Bien, yo soy una defensora de las dos técnicas. No debemos, pienso yo, que tenemos que entrenarnos en ambas técnicas, porque como toda técnica, cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces, si podemos manejar muy bien un colgajo desplazado coronario, podremos, como ventaja, por ejemplo, lograr mayor desplazamiento que con un túnel. Pero en algunas recesiones que son generalizadas, menos profundas, el túnel también puede ser una excelente alternativa para utilizar. Entonces, y ya de hecho, antes de que se publicaran, realizaba también el desplazamiento lateral del túnel y suturaba. Entonces, las dos técnicas me encantan. Y utilizo las dos. Donde realmente utilizo casi en forma exclusiva el colgajo desplazado coronario modificado es en la zona anteroinferior, eso sí. Rara vez me llegan recesiones leves en este sector, y me gusta, en ese lugar sí, opto por la técnica de colgajo desplazado coronario modificado, que es la que mostré, casi en forma exclusiva. Esa es la única excepción, pero en maxilar superior, en el sector posterior, utilizo tanto túnel como colgajo desplazado coronario, y me parece que es una buena idea entrenarse en ambas técnicas. Perfecto, entonces voy a empezar en orden. ¿Cuánto tiempo se debe esperar después de retirar la ortodoncia para realizar el tratamiento de las recesiones? Depende del objetivo. Si solamente es tratamiento de recesiones y no vamos a hacer regeneración ósea, no hay problema mientras la situación, digamos, una vez que terminemos el tratamiento de ortodoncia, el tratamiento de ortodoncia se completa con la estabilidad del tejido duro, con la contención. Una vez que el paciente está con una contención ortodóntica, podemos operar inmediatamente. Y si es al revés, hacemos nuestro tratamiento periodontal, nuestra cirugía periodontal antes de la ortodoncia,
Si hacemos solamente tratamiento de recesiones gingivales, podemos esperar 2 meses o 3 y ya comenzar nuestra ortodoncia nuevamente, retomar la ortodoncia o comenzar la ortodoncia. Ahora, cuando estamos haciendo tratamientos de regeneración ósea, los tiempos varían, obviamente. Por eso, que en algunos casos avanzados, combinamos el tratamiento de las recesiones gingivales con el tratamiento de defectos óseos verticales. Ahí ya los tiempos son otros. Patricia Acevedo pregunta, ¿cómo define la angulación de las incisiones oblicuas para realizar un colgajo desplazado coronal? La angulación la tomamos midiendo la recesión, digamos la distancia entre el margen gingival, entre el margen de la parte más apical de nuestra recesión y el límite melocementario. Esa distancia la vamos a apoyar en la punta de la papila y adicionar 1 milímetro más. Ahora, perfecto cuando en las recesiones de Miller clase 1 y clase 2. Cuando estamos en recesiones de Miller clase 3, ya esa proporción a veces es más difícil de mantenerla. Y entonces lo que tenemos que entender es este desplazamiento que vamos a lograr de nuestra papila anatómica, de nuestra papila quirúrgica hacia la anatómica. Y ahí es donde, por ejemplo, hay situaciones en las cuales no se puede hacer exactamente lo que acabo de mencionar, porque hay piezas que hay casos de recesiones gingivales múltiples donde de pronto hay una pieza dentaria que no tiene recesión gingival. Entonces, en esos casos, si respetáramos estas medidas, no podríamos hacerlo. En esos casos excepcionales, hasta a veces hacemos algún tipo de incisiones liberadoras o unas pseudo recesiones como para poder lograr el desplazamiento. Pero la técnica pura es lo que expliqué anteriormente, es tomar la profundidad, la medida de nuestra recesión, adicionarla a nivel mesial y distal a nuestra incisión, a nuestra recesión principal, 1 milímetro más, y de ahí partir para hacer las incisiones oblicuas en forma distal, hacia distal, divergente, hasta la recesión siguiente, hasta la parte más apical de la recesión siguiente. Perfecto. Yesida Scorsia, al utilizar Mucoderm para cubrimiento radicular en recesiones, ¿siempre utiliza EPTA más Endogain? ¿O en qué casos se utiliza EPTA y en qué casos se utiliza el Endogain? El EPTA lo uso siempre para condicionamiento de la superficie radicular, eso por un lado, y el Endogain o las amelogeninas lo utilizo para favorecer toda la regeneración, las posibilidades de la estimulación, la diferenciación que inducen las amelogeninas sirven para lograr que haya que haya más posibilidades de que haya nueva inserción sobre la superficie radicular, no solo epitelio de unión largo, mejoran el tipo de curación de nuestras técnicas quirúrgicas, también puede fomentar la regeneración de ligamento periodontal, de nuevo cemento, también regeneración ósea. Entonces el Endogain, para hacer síntesis, me ayuda a mejorar la adhesión sobre la superficie radicular, el mecanismo que desconocemos, porque de hecho no podemos hacer un corte histológico para ver qué tipo de mecanismo hay por el cual nuestra recesión cubre la superficie radicular. Pero sí, en estudios de animales se ha visto que cuando adicionamos Endogain, hay más chances de que haya un epitelio de unión largo en menos superficie y que haya regeneración, nueva inserción en alguna parte más apical. Entonces, para sintetizar, el Endogain lo uso casi en todas las cirugías, me encanta. Ahora, sí o sí lo debo utilizar y tiene mucho más peso cuanto más compleja es la situación y cuanto más quiero estimular que haya regeneración de tejidos óseos, regeneración periodontal, y cuando también en casos de fenotipos muy delgados me gusta utilizarlo porque aumenta también el riego sanguíneo y fomenta que haya más neocapilares. Entonces el Endogain es de mucha ayuda en los casos más difíciles. Esa es la forma más sencilla de explicarlo. Cuanto más complejo sea el caso, por todos este listado de factores pronósticos negativos, más útil es el Endogain. Y sobre todo en raíces, en superficie radicular. Y hay una cosa más también por el cual el Endogain ayuda a tratar las recesiones gingivales, que sería lógico pensar que tampoco todavía no hay evidencia científica, porque no son reportes de casos, de que el Endogain puede
puede disminuir el riesgo de que haya resorciones dentinarias externas, que es una complicación poco frecuente, pero no imposible que ocurra después de estas técnicas de regeneración de tratamiento de recesiones gingivales. Perfecto, doctora. Continúe. No, lo que quería decirles es que el acondicionamiento de la superficie radicular lo hago mecánica, obviamente con eliminación del barro dentinario, con un curetaje muy ligero, con curetas, el raspaje mecánico, y luego me gusta el colocar siempre el DTA, siempre. Esa es una pregunta que están haciendo. ¿Cuánto tiempo y cómo lo lava el ETA? Exactamente. El ETA, primero, la consistencia en gel, por eso me gusta el prep gel de Straumann, que nos facilita la manipulación y limita que se extienda y que pueda afectar esos fenotipos, esa encía tan finita que está alrededor. Lo coloco lo dejo 2 minutos en posición y lo lavo profusamente. Eso también es un dato muy importante, hay que lavar profusamente con solución fisiológica, con jeringas y con solución fisiológica. No por minuto, sino realmente en forma profusa, depende del diámetro, del calibre de nuestra aguja, pero lavarlo y asegurarme de que no quede debris, que no queden restos del ETAC en nuestros tejidos. Perfecto, doctora. Y en cuanto al uso de la tetraciclina, ¿qué opinión tiene? Hace más de 15 o 20 años que no la utilizo, la utilicé un tiempo. Lo que utilice tetraciclina va a ver que los tejidos periféricos pierden nutrición, se ven más blancos, se ven hasta como amarillentos, ¿no? Y entonces esa es la parte que por su alcalinidad no recomiendo utilizarlo. Lo he utilizado con éxito muchos años, pero hoy hay algo superior, que es el ETAC en gel, como para poder evitar y preservar mejor los tejidos periféricos. La realidad es que la bibliografía, si vamos a la evidencia científica, no es tan fuerte la asociación de la diferencia que hace una técnica de condicionamiento radicular respecto a otra, eso lo tenemos en claro, pero bueno, dentro de la lógica biológica, nuestro pensamiento biológico, vamos a elegir a un acondicionamiento que perjudique menos a los tejidos vecinos, y el ETAC cumple mejor con ese propósito. Perfecto. Otra pregunta que hacen es cómo hace la reconstitución de la línea melocementaria, cómo trata estas lesiones afractales cuando son profundas o qué consideraciones tiene. Y no quise entrar en eso porque es bastante extenso. Lo ideal es generarlas en forma anticipada. Para eso son muy útiles toda la línea de trabajos que realizaron el doctor Zucchelli, la doctora Stefanini y su equipo, para poder predeterminar la posición de ese límite melocementario. Siempre usamos como referencia las piezas vecinas, porque a veces no tenemos otra referencia, y tenemos que no fallar en la estimación de y estar en contacto directo con el odontólogo rehabilitador, y determinarle muy bien hasta dónde que tienen que llegar nuestra restauración de composite. Esa es la forma más prolija para luego hacer nuestra cirugía. Les voy a decir que en algunos casos, sobre todo cuando operamos en cursos o operamos fuera del ámbito de la práctica privada, he realizado la cirugía y posteriormente, ya 6 meses después, la obturación con composite. Eso también se puede realizar, lo que pasa es que estaríamos dañando o afectando, no sé si dañando es la palabra correcta, pero afectando esa unión, esa cobertura radicular, colocando hilos de retracción y demás. Se puede hacer, pero realmente lo ideal es hacerlo anteriormente, previo a la cirugía. Perfecto. Y para eso hay que... ¿Perdón? Es toda otra explicación, y les sugiero que lean los artículos de Zucchelli al respecto. Perfecto. Preguntan ¿qué otro tipo de membranas diferentes al mucor pueden encontrar, especialmente en Argentina? Sí, la Geisslich tiene una membrana que ahora, la de nueva generación, el Mucograft, el Fibrograft también, son útiles, son más gruesas. Yo utilicé en algunos casos la Mucograft,
La de primera generación, la verdad que fue exitosa, lo que pasa es que la membrana era demasiado delgada, y hoy ya han mejorado el diseño, y se puede contar con esas otras dos membranas, membranas no, perdón, matrices, error, son matrices colágenas. Ok, en cuanto a técnicas de sutura, preguntan qué técnicas de sutura prefiere, qué materiales prefiere, si prefiere la poliamida, polipropileno, teflón, y cuánto tiempo deja las suturas. ¿Qué consideraciones generales nos puede recomendar acerca de suturas? Perfecto. Empiezo por la última pregunta, por la última, que es el tiempo. Las suturas debemos retirarlas a los 14 días, no antes, para que no afectemos la curación de nuestras técnicas plásticas. Después, con respecto a al material de sutura, me encantaría poder utilizar suturas reabsorbibles de PGA en la parte externa. En Argentina nos cuesta mucho conseguirlas, entonces estoy suturando con polipropileno. Es una sutura que me gusta mucho, que tiene una resistencia muy buena para trabajar, tiene la resistencia justa. Me gusta más el reabsorbible, pero cuando no tengo utilizo en la parte externa el polipropileno. El polipropileno de 6 ceros, ¿sí? Lo que hago son suturas suspensorias con este hilo, que lo que permite es que al cerrarlo, si yo hiciera demasiada tracción, riesgo de perforar o dañar mi colgajo, se va a romper la sutura antes de que ocurra eso. Por eso estoy hablando de esa calidad y de 6 ceros. Tiene la resistencia justa como para estas técnicas plásticas, ¿sí? Y en algunas que han visto por ahí, algún caso, hay alguno con nylon monofilamento, de 5 o de 6 ceros. El nylon ya es un poco más rígido, entonces ya no me gusta tanto, pero si el fenotipo es grueso, podríamos tranquilamente también poder suturar con un nylon. Prefiero el polipropileno. Y preguntan sobre qué consideraciones usted tiene en maxilar inferior para no perder la profundidad del surco, Yugal. La profundidad del surco lo pierdo adrede en la primera etapa de la curación. Si ustedes se fijan en las últimas los últimos dos casos, a las suturas borran directamente el fondo de surco. Ese fondo de surco se regenera al cabo, luego de los 30 días de curación, se va regenerando fisiológicamente, ¿sí? Pero en esa primera etapa no me afecta como tengo que estar inmovilidad, no pudo entrar en detalle en eso, pero el postoperatorio, los pacientes tienen un rol muy activo de cuidados en la primera etapa de la curación, en el primer mes de curación. Entonces, como debe estar inmóvil esta parte, para que realmente estas técnicas quirúrgicas funcionen bien y lograr el máximo de la técnica, borro el fondo de surco y tiene que quedar el labio sin mucha movilidad, y luego, una vez que ya los tejidos blandos curaron, a los 30 días, ahí el paciente está habilitado como para hablar normalmente y gesticular y poder ver esa zona, y de esa manera se va a regenerar solo el fondo de surco. Por otra parte, para evitar la recidiva por la reinserción muscular, es que realizo esta musculotomía en esta zona, como para limitar la reinserción muscular. Y la colocación de los injertos también impiden que haya con tanta facilidad que se vuelvan a insertar los músculos en esa zona. Creo que más o menos la contesté. Muchas gracias. Preguntan, ¿qué opinión le merece el uso de plasma rico en plaquetas? ¿Mejoraría el resultado final? El plasma rico en plaquetas sí lo mejoraría, es muy sensible a la técnica de preparación, y esa es la gran contra que tiene. Hay plasma rico en plaquetas, plasma rico en fibrina. El objetivo es estimular neoformación celular, que haya mayor regeneración de tejidos en la zona. Se puede utilizar, yo no lo uso, sinceramente cuento con mucha evidencia científica del Emdogain, y a la hora de optar prefiero, es una opinión personal, recurrir al Emdogain,
y no al plasma rico en plaquetas, pero sí tiene, cuando está bien preparado, los resultados son muy buenos, sobre todo a nivel de curación de los tejidos blandos, especialmente a nivel de curación de tejidos blandos. Ya en regeneración periodontal es otra cosa. Para proteger la zona donante en caso de ser necesario, ¿qué utiliza de preferencia? La zona dadora del paladar. Sí. Sí, exactamente. Utilizo esponjas de colágeno reabsorbibles. Ya prácticamente no estoy haciendo placas, hace muchos años que no hago las placas de Vacupress. Si hoy tuviera que hacer, porque a pedido del paciente las haría en forma blandas, esas que son como para blanqueamiento, esas blandas como para proteger, pero realmente no lo hago. Lo que hago es suturar el paladar con la colocación interpuesta, con una sutura en cruz, para que sujete estas esponjas de colágeno que se reabsorben y que van a estar la primera semana o menos de la primera semana. Eso es lo que utilizo. Preguntan, ¿cómo hace la medición del colgajo para determinar si se realiza un procedimiento bilaminar o no? Y en este caso es la translucencia de la sonda. Lo que hago es colocar la sonda periodontal en la parte más apical de la recesión. Yo no tengo esas sondas milimetradas de colores del trabajo que mencioné de Rasperini y Tabelli, ese trabajo multicéntrico, pero tranquilamente pueden hacerlo con una sonda metálica. Es evaluar el fenotipo a nivel de la parte más apical de la recesión. Si se trasluce la sonda, cuando yo coloco en ese surco de la recesión, tengo que colocar algún injerto de tejido conectivo o una matriz, porque me está diciendo que el espesor es menor a 0.8 milímetros, la translucencia de la sonda, que es menos de 1 milímetro. Entonces ese es el método de elección. ¿Cómo desepitaliza regularmente las papilas y los colgajos libres? Las papilas me gusta mucho hacerlo con las microtijeras de cirugía, y la última parte con la sección o con una hoja de bisturí nueva. Y si no cuento con estas microláminas, con estas microtijeras, puedo utilizar cualquier hoja número 15C nueva para desepitalizarla, de la base hacia la punta de la papila. Lleva un poco más de tiempo que con las microtijeras, pero se hace perfectamente. Y para desepitalizar el injerto, cuando lo tomo con epitelio, lo que hago es, muy importante, ubicarlo en una superficie que no se deslice. Entonces me es muy práctico, y van a verlo en las fotos que mostré, utilizo los bajalenguas estériles, obviamente, que como son rugosos, me permiten que el injerto quede mejor posicionado, más quieto. Lo sostengo con un dedo, y después con una hoja número 15 nueva, comienzo a hacer la desepitalización. Y algo muy importante es tener muy buena iluminación, para poder discernir realmente si estoy eliminando todo el epitelio, si hay alguna porción que queda con epitelio. Hay dos preguntas que son más de técnicas. Dos personas hacen dos preguntas. Dice, ¿por qué no usar injertos libres de tejido conectivo en los pacientes que tenían muy poca o nula banda densidad creatinizada? Y la otra pregunta dice, ¿por qué no hace primero las frenillectomías, aumento de densidad creatinizada, y posterior realizar las técnicas de cobertura de retracciones? Porque mi respuesta es, hoy con las técnicas de microcirugía plástica puedo lograr en una única cirugía lograr mejor resultado estético que con las técnicas de injerto libre epitelizado. Ambos tipos de tratamientos son correctos, están perfectos. Esta es una elección personal, por lo cual hoy con las nuevas técnicas plásticas puedo en una única cirugía, sin necesidad de un injerto de tejido epitelizado, que puedo correr un riesgo estético, lograr el mismo objetivo. Si no me gustan esas técnicas, si no las quiero realizar, es totalmente válido hacerlo en 2 cirugías, colocar primero un injerto libre epitelizado, dejar que eso cure y luego reposicionarlo coronariamente. Es totalmente aceptable realizarlo de esa manera. No es mi técnica de elección, solamente hago injertos libres epitelizados cuando tengo que aumentar mucosa queratinizada en implantes. Ahí sí, en el sector posterior, ahí sí no hago técnica bilaminar y hago en esos casos un injerto libre epitelizado. Pero ya es una elección más personal, ¿no? Es válido totalmente.
hacerlo en 2 etapas. Y preguntan sobre eso, diferencias entre diente y los implantes. ¿Qué podría comentar de esta? La diferencia es mucha. De hecho, la diferencia está en que no podemos lograr que haya una adhesión realmente, de una inserción de fibras o lo falla alrededor del implante la inserción de fibras conectivas. Entonces siempre va a ser una más lábil esa unión, y por lo tanto una de las grandes diferencias es que tenemos que pensar en sobredimensionar esa mucosa periimplantaria para lograr compensar y enmascarar un poco esa falta de adhesión, de inserción de fibras conectivas que tenemos en el diente. Entonces, ¿es más complejo tratar el implante? Sí, es más complejo. Uno de los tips más importantes a tener en cuenta es que necesitamos contar con una mucosa periimplantaria de espesor, ya no estoy hablando de altura, de densidad queratinizada, sino del espesor a nivel coronario, que sea lo más grueso posible, y en altura, y en altura también, pero de la vertiente interna del surco. Entonces, de esa manera lo podemos compensar. Y también otra cosa que cambia, y una gran consideración que es importante, es que de dónde proviene el injerto. Si voy a utilizar un injerto de tejido conectivo alrededor de los implantes, sobre todo si estoy hablando de si falta de volumen de tejido blando, utilizo siempre que puedo injertos de la tuberosidad. Si se fijan, en ninguno de estos casos en dientes mostré injertos de tuberosidad. No quiere decir que no los use, los limito solamente a los implantes. No quiero utilizarlos en dientes por esa tendencia que tienen a sobredimensionar y tal vez a generarme un problema estético por exceso de tejido. Entonces, una de las grandes diferencias es esa, que tengo que trabajar con más cuidado en los implantes que en el diente, que tengo que esforzarme por darle mayor espesor a nuestra mucosa periimplantaria, que en el diente no es tan crítico excederse, y puedo tomar injertos de tuberosidad en el implante, que en el diente yo no los tomo. Bueno, eso es una decisión personal. Sí, son temas muy amplios, definitivamente. Doctora, ¿tiene experiencia con el periacril para ayudar en el cierre de las heridas? No tengo experiencia, no lo he usado, sí, conozco colegas que lo utilizan. Doy estabilidad con las suturas, realmente. Me manejo mucho con las microsuturas. Pero sí es viable. Y para terminar, ¿están interesados en conocer cuáles son las recomendaciones posoperatorias que usted le da a sus pacientes? Perfecto. Es muy importante eso. En la primera sugerencia es charlenlo muy bien antes de ir a la cirugía, tómense su tiempo para que el paciente entienda que tiene un rol activo en los cuidados posoperatorios. El posoperatorio dura un mes. Durante ese mes, mi protocolo de tratamiento es citarlo cada 7 días, va a haber a las 7, 14, 21 y 30 días a ese paciente, hay que hacer un seguimiento de esa curación. En el seguimiento no solo vamos controlando que el paciente cumpla con los cuidados, que toda la curación se esté dando bien, sino que estamos reforzando los cuidados que tiene que tener el paciente. Son cirugías muy poco mórbidas, de muy poca morbilidad. Eso es bueno, porque el paciente no sufre tanto como con otro tipo de cirugías, pero es malo a la hora de que el paciente se cuide. Entonces, si el paciente no entiende que tiene un rol muy activo, que por ejemplo, en algunas técnicas de acá abajo, de esas con bajo desplazado coronario modificado para tratar la zona de sínfisis, realmente mi sugerencia es que no hable por 7 días. Es imposible que no hablen, pero que murmuren por 7 días. Así de firme. Es un paciente que trabaja en un call center, no va a poder trabajar 7 días, porque si no tiene ese cuidado postoperatorio va a ser un fracaso la cirugía. Entonces hay que charlarlo, hay que conciliar muy bien eso con los pacientes. Les digo, las primeras 7 días, vuelvo a la pregunta, primeros 7 días, no higiene mecánica, solo higiene con clorhexidina, no buche, sino enjuague. No puede hacer vacío en la boca, así que esa es 2 veces por día o 3 veces por día, después de las comidas principales. Dieta blanda, totalmente blanda. Lo máximo que pueden comer en consistencia de la primera semana es huevo. Si no son veganos, pueden utilizar el huevo, soufflés y demás, como para aportarle algo nutritivo, pero que sea blando y no tenga que ser procesado. Cero actividad física, los deportistas son fatales en eso, tienen que insistir muchísimo
paciente tiene que entender que por una semana no puede hacer nada que lo haga, aumente mucho el riesgo sanguíneo en la zona por el riesgo de sangrado. Segunda semana. Recién a fines de la segunda semana retiro de las suturas, como dije anteriormente, los cuidados se van manteniendo igual, puede empezar a hacer actividad física, pero todavía no se puede cepillar. Cepillado recién lo incorporo en la tercera semana con el cepillo postquirúrgico, que es el cepillo de cerdas más blandas que existe, que yo lo comparo siempre con las brochas de maquillaje de las mujeres. Los que nos maquillamos sabemos que son muy, muy blanditas, con una técnica modificada de higiene. Y recién la alimentación continúa, pueden empezar a comer pastas rellenas, pero siempre no pueden cortar con los dientes, cortan con cuchillo y tenedor y llevan los alimentos a la zona de molares para masticar. Bien, insistan en esto de los cuidados postoperatorios, insistan mucho en que el paciente tiene que venir a control una vez por semana, que quizás nosotros no hagamos más que limpiar, supervisar, pero estamos remotivando a que el paciente se siga cuidando. Y todo eso influye mucho en el éxito final de nuestra cirugía. Y en cuanto a medicamentos, tal vez el uso de corticoides. No uso corticoides, hace varios años que ya no estoy dando corticoides. Porque no hay una evidencia científica certera que diga que el corticoide es beneficioso, ¿sí? Realmente la disminución, cuando uno mide las escalas visuales analógicas para el dolor, no es contundente la diferencia entre utilizarlo y no utilizarlo. Por esa razón me manejo con AINES. He tenido pacientes, siempre los pacientes, hay un rango de pacientes que sufren más que otros, pero tengo pacientes que directamente no toman ni un analgésico. A mí me han dicho, me ha dolido, no tomé ni siquiera el ketorolac sublingual ni una vez, y esto ha dolido tanto como un corte de pelo. Entonces, es muy poco mórbida, son cirugías muy poco mórbidas, son cirugías muy delicadas, no doy corticoides por esa razón. Manejo con AINES, uno cada 8 horas, las primeras 2-3 días. ¿Sí? Esa es la indicación, y después lo voy supervisando, o estoy en relación directa con el paciente y veo si lo puede discontinuar o si sigue. Y en cuanto a la medicación antibiótica, que es la otro tipo de medicación, hago una semana de antibióticos, pero lo inicio 2 días antes de la cirugía. Y continúa 5 días después para completar los 7 días de dosis, si estoy utilizando antibióticos de tipo amoxicilina y demás. Si no, si es una acitromicina, serán 4 días en total, 1 día antes y 3 de posoperatorio, 1 cada 24 horas. Pues perfecto, doctora, qué charla tan agradable, muchísimas gracias. Hay algunas personas que estaban pidiendo un contacto, saber cómo se pueden comunicar con usted. No sé si desea compartirlo por este medio. Yo lo que tengo una cuenta de Instagram que les mencionaron al principio, que es doctora MM Fernández. Si quieren hacer alguna consulta por privado a nivel del Instagram, encantados. Y bueno, Alejandra, la verdad que ha sido un honor el nivel de profesionalismo, el nivel de tus preguntas. Has sido una excelente moderadora. Te quiero felicitar por eso, decir que ha sido un placer, un honor haberte tenido como moderadora. También quiero agradecer muchísimo a los chicos que estuvieron. Nosotros argentinos hablamos mucho de chicos y chicas, no lo tomen mal, pero ambos han sido súper profesionales para manejar todas estas charlas previas a la web, a este webinar, así que les quería dar muchas gracias a ellos también. No recuerdo los nombres, soy muy un desastre con los nombres, pero bueno, han sido amorosos conmigo, me han tenido paciencia. Nicolás y Elena, muchas gracias a usted, doctora. Perdón. Un gusto. Soy un desastre con los nombres, lo recomiendo, lo tengo asumido. Un gusto, doctora, muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias a las dos. Para nosotros siempre es un gusto contar con su asistencia y un placer participar en este tipo de iniciativas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos nuestros asistentes que participaron tan activamente, sobre todo con el tema de las preguntas. Muchísimas gracias. Y bueno, damos por finalizado entonces de esta forma este nuevo encuentro virtual. Recuerden que pueden inscribirse a próximos eventos a través de
en nuestra página oficial, acperiodoncia.com. Allí encuentran el campus virtual ACPO. Allí, como les digo, pueden inscribirse a eventos que estamos preparando desde ya para ustedes desde la asociación. Por supuesto, también la invitación es a que nos acompañen, nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como ACPO Nacional. Nuevamente, muchas gracias a todos, a las doctoras que nos acompañaron y tengan un muy feliz resto de día. Muy buenas noches, muchas gracias.